Bueno, buenas tardes a todos. Decidí abrir este espacio para que veamos el tema del duelo. Si bien yo soy terapeuta y formadora en biodescodificación, en hipnosis, eh, quería abordar esta temática del duelo de una manera como más general, no limitarla a la información de biodescodificación. Yo pienso que para que podamos comprender, porque no quiero limitar la palabra duelo al duelo con respecto a la muerte, sino que hablemos del duelo con respecto a todas las situaciones de nuestra vida en la cual vamos pasando de un estado al otro y tenemos que duelar situaciones anteriores. Una niña cuando deja de ser niña y de pronto tiene su primera menstruación, tiene que duelar todo ese tiempo de niña, entender, comprender lo que le va sucediendo, y no hablo desde una cuestión solamente de la mente, sino poder incorporar que está cambiando, su cuerpo está cambiando, que de pronto ahora todos los meses va a estar menstruando, digamos, ¿no? Entonces, como esto, que es un simple ejemplo, nosotros atravesamos muchas situaciones en nuestra vida donde vamos dejando cosas atrás y aparecen cosas nuevas, ¿no? El tema es de que hay muchas cosas que sucedieron hace 10, 20 años atrás, por dar un ejemplo, y sin embargo siguen sucediendo en nuestra parte interna, ¿no? Sigue pasando porque nuestro inconsciente, que es el que moviliza todas estas emociones y todos estos datos, es atemporal. Entonces, si a mí me sucedió algo que no lo pude duelar, que no lo pude elaborar a los 5, 10, 15 años, y eso no se ha cerrado, sigue sucediendo en este presente. Por eso hay mucha gente que no entiende qué le está pasando, porque tiene un estado de pánico, no entiende por qué está angustiada, depresiva, porque no le está sucediendo nada como para estar en ese estado. Y sin embargo, eso está sucediendo porque, vuelvo a decir esto, el inconsciente es atemporal y nos va a traer todo aquello que esté pendiente de sanación. Son muy fuertes los tiempos presentes porque estas líneas de tiempo y de información de cosas que nos sucedieron están viniendo para que corrijamos. Entonces, acá quería tocar este tema como para ver la parte energética, ¿no? Hace muchos años aparece una científica estadounidense, Barbara Brennan, que tiene dos libros de los que yo conozco. Uno de esos libros es Hágase la luz y el otro es Manos que curan. Ella se transformó en una terapeuta maravillosa y brindó mucha información en sus libros, ¿no? Ella desde su mirada y desde sus estudios nos hablaba de que nosotros en nuestro estadio energético, en nuestra vibración, cuando nosotros sufrimos un trauma y este trauma no ha sido o no se ha podido elaborar, procesar, transmutar, como a ustedes les resulte más fácil comprender, por eso brindo varias palabras, ¿no? Porque utilizamos cada uno palabras distintas, pero quiero irme a lo sencillo, ¿no? Para que se pueda entender bien la información y para que nos sirva a todos. Ella hablaba de que cuando nosotros vivimos un trauma, ese trauma, que es una vibración en la que se pone nuestro organismo, cuando nosotros nos dan una mala noticia, supongamos nosotros estábamos sentados, tomando un mate, comiéndonos algo, estábamos tranquilos, felices, alegres, y de pronto nos dan una mala noticia, ¿cómo nos ponemos vibratoriamente, energéticamente? Aparece la angustia, el miedo, el shock. Esa situación vibracional, cuando nosotros no lo elaboramos a este duelo, y vuelvo a decir, entiéndase por duelo no solo a la muerte, sino las situaciones traumáticas que han pasado a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa energía, esa vibración en la que entramos cuando vivimos una situación traumática queda como un código, como un sello, como ella nos hablaba de un
hacía como una cápsula energética. Entonces, el resto de nuestra vibración cambiaba, se elevaba la frecuencia vibratoria, seguíamos adelante, pero esta cápsula, esto que quedó encapsulado, allí quedaba. ¿Y qué está pasando? Que pueden venir cápsulas de situaciones vividas de cuando éramos pequeñitos a que las resolvamos en este tiempo. No voy a entrar mucho en este tema ahora de por qué puede llegar una cápsula de mis 5 años a esta edad mía. Si eso lo viví a los 5 años, está bien, es atemporal el inconsciente, pero ¿qué lo disparó ahora en este presente? Entonces voy a ser breve con esta explicación. Existe lo que nosotros llamamos en la biodecodificación desencadenante y programante. Viene alguien, supongamos, y roba en mi casa y yo empiezo a tener como miedo, estados de pánico. Eso es un desencadenante que trae un recuerdo, estoy reaccionando, más allá de que ningún robo es armonioso, pero es posible que eso me despierte una memoria de, supongamos, de abuso. Cuando fui niña, viví un abuso. Entonces alguien irrumpió en mi espacio, en mi casa. Entonces, aquello es un programa y esto es un desencadenante. En aquel momento, tal vez como era muy niña y viví ese robo o viví que un abusador llegara, mi único recurso tal vez fue comer mucho, comer y comer y comer, ir a la heladera, engordar. Pero resulta que como eso no fue sanado, no fue transmutado, no fue elaborado, no pude hacerlo, porque era pequeña, porque no tuve las herramientas, en este presente dispara. Yo hace un tiempo atendí a una chica que le tenía como una fobia a las palomas y empezó con estado de pánico cuando la paloma se le metió a su casa, ¿no es cierto? Eso era un desencadenante, porque dice, no tiene sentido que yo le tenga miedo a una paloma, pero eso despertó una memoria de una invasión en mi propio territorio. Entonces hay desencadenantes en nuestra vida. Cuando nosotros aparece una enfermedad, tenemos que ir a ver qué pasó tiempo antes, qué desencadenó esa enfermedad. Pero atrás de ese episodio que desencadenó esa enfermedad o esa problemática, hay un programa que se estableció, puede ser en la adolescencia, en la infancia, puede ser más reciente o puede ser un programa que venga desde la gestación, desde el vientre materno. Todo esto se transforman en informaciones, en cápsulas, en memorias, en todo nuestro sistema. Y todo lo que no se está pudiendo procesar va a quedar y va a quedar como pendiente hasta que yo pueda elaborarlo. Cuando ustedes ven los biodecodificadores, hay muchos videos de biodecodificadores donde están en una sala, en un auditorio, y la persona plantea el problema y el biodecodificador o el decodificador, hay muchos nombres con respecto a esta técnica, le hace unas preguntas a la persona y aparece una conmoción, aparece un llanto, aparece un estado de la persona donde empieza a liberar la información. Y eso que está liberando la persona puede tenerlo de hace días, de hace meses, de hace años, de hace décadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de duelo, hablamos de una información que no pudo pasar por los estadios vibracionales, energéticos, alquímicos, de transmutación, para que la energía vuelva a estar en calma, para que nuestra vibración pueda estar como al 100% en armonía con el resto de nuestra energía y de nuestra vibración en nuestro sistema. La biodecodificación es maravillosa cuando damos con esa información, cuando podemos liberar emociones, ¿no? Pero no nos quedemos en la maravilla de decir, bueno, han encontrado, he podido soltar esta emoción, qué maravilloso este proceso.
no nos quedemos solamente en eso, porque esto, yo digo, es una trama, es como, por decirlo así, como la telaraña, que si no sacas todo, esta trama se vuelve a tejer y se vuelve a tejer. Entonces, no es solamente biodecodificar y hacer consciente del proceso. No es solamente eso, porque eso es quedarnos en la magia y en la maravilla. Es que nosotros podemos hacer un trabajo profundo de introspección, de revisión de nuestros pensamientos, porque con nuestros pensamientos vamos a volver a crear ciertas situaciones. Entonces, si bien avancé, puedo llegar a retroceder cuando no veo esto desde un lugar como más completo, ¿no es cierto? Si no sacamos todos los programas, si no limpiamos los programas, se vuelve a tejer esto y se vuelve a tejer esto, entonces no puedo estar reconstruyendo de nuevo todo este entramado. Necesito conectarme con esta parte interna mía y de pronto ver qué tipo de pensamientos, qué tipo de conductas, los hábitos en mi vida, corregir todo eso. Porque si yo tengo una enfermedad, y no estoy hablando de un resfrío, no estoy hablando de una enfermedad tal vez un poco más potente, y yo voy y me hago una biodescodificación, listo, hice la crisis, lloré, hice consciente el proceso, o hago una constelación para irme un poco más allá, hago una constelación, voy, constelé. Pero yo vuelvo a mi casa y no se producen, yo no genero los cambios que preciso, voy a necesitar 100.000 constelaciones, 100.000 biodecodificaciones, y no es esa la idea. No es esa la idea porque nosotros los seres humanos necesitamos hacer un crecimiento real y hacernos cargo de nuestra vida. No ir como llevar el auto al mecánico que me lo arregle y volver para poder seguir con mi vida. Hay mucha gente que tiene el pensamiento de que, uy, bueno, quiero solucionar esto para poder seguir como estaba. No, la enfermedad te está pidiendo un cambio. Te está diciendo, hey, por acá no, revisemos todo esto y veamos qué es lo que hay que cambiar en todo el conjunto, digamos, ¿no? Tomar esto no como el shopping, digamos, ¿no? Voy al shopping y me compro una ropa, voy y me hago una biodecodificación, voy y me hago una constelación. Son solamente herramientas que no dan ningún resultado si yo no me hago cargo de mí mismo. Entonces, llegar a un análisis del transgeneracional, hablar de biodecodificación, sanar una enfermedad, sanar un estado de pánico, requiere una mirada. Yo no estoy hablando de que se transformen en terapeutas, aunque muchos de ustedes que van a escuchar este video, van a ver este video, sí se están preparando en la formación. Pero sé que este audio, este video va a llegar para personas que no están estudiando la biodecodificación. Entonces, aún así, aunque ustedes no se transformen en terapeutas, se tienen que transformar en personas que van a ser sus propios terapeutas. Esta sociedad y todo este sistema nos llevó a poner nuestra salud en manos de los demás. Me duele un hueso, me voy al médico. Tengo un problema psiquiátrico, al psiquiatra. Y con esto no les estoy diciendo que no tienen que ir. Está perfecto que vayan, pero primero miremos adentro nuestro, revisemos qué está pasando, veamos en qué estamos contribuyendo para que nos sucedan ciertas cosas en nuestra vida. Porque hasta que eso no lo modifiquemos, vamos a seguir parados en el mismo lugar. Entonces, hablar de duelo es hablar de traumas y hablar de cosas, de situaciones que nos sucedieron y que no hemos podido tal vez procesar. El duelo tiene que ser vivido. No, si yo viviera una situación sumamente estresante y no la reviso y mañana yo me levanto y trato de tapar esa situación, sí, seguramente voy a seguir adelante, pero se va a repetir esa situación. Por eso pasa que muchas mujeres
u hombres que vivieron, supongamos, situaciones de separación, tapan eso, no viven el proceso que tienen que vivir, en 2 días están con otra persona y están repitiendo la historia. ¿Por qué? Porque no soporto estar solo, no me banco estar solo. Entonces, hasta que nosotros no revisemos estos movimientos nuestros, nos reflexionemos, no miremos cómo nos sentimos, por qué no puedo estar solo, por qué tengo esta angustia, qué está pasando. Aprender a hacernos esas preguntas. La sociedad y la forma en la que se está manejando este mundo nos ha llenado de información que nosotros solos no podemos, que somos insuficientes, que somos débiles, que tenemos un sistema inmunológico débil, que estamos expuestos a cualquier cosa que nos pase. Esa es la información que fueron metiendo y metiendo y metiendo. Y de alguna manera esto es un trabajo para quitarnos el poder que cada uno de nosotros tenemos para solucionar las problemáticas propias. Entonces, primer requisito, siempre digo, para un cambio es hacerme cargo de mí mismo. Sin victimizarme, hacerme cargo de lo que me está sucediendo. Cuando yo me hago cargo de lo que me está sucediendo, recupero mi poder. No le doy el poder ni al vecino, ni al médico, ni al gobierno. Me hago cargo de mí mismo. Ahí ya comencé por un paso número 1 y que creo que es el paso más maravilloso que puede dar un ser humano. Empoderarse y decir, bueno, acá estoy yo, me voy a hacer cargo de esto que está sucediendo. Yo no digo que esto sea fácil, hay muchas personas que ya vienen desde muchos años en un estadio de victimismo con respecto a lo que les sucede. Y cuando yo digo victimismo, no estoy ignorando el malestar de la persona. Cuando yo hablo de victimismo es para que podamos salir de estos espacios que nos quitan poder, nada más. Entonces, el duelo, en su primera etapa, cuando sucede algo, lo que nosotros vivimos es un shock. Me dan la noticia que me dejaron sin trabajo, que alguien tuvo un accidente, mi marido de un día para el otro me dice que se quiere separar. Se produce ante esto inesperado un shock. En ese momento del shock, obviamente, se siente la vibración que uno tiene en ese momento del shock. Si yo puedo atravesar este momento, vivirlo, sin taparlo, sin pasarlo por encima, si puedo vivirlo medianamente en una armonía, voy a pasar al segundo estadio, que es la negación muchas veces. Esto, si alguien murió, si alguien se accidentó, o si mi marido se va, no puede ser. Si esto lo vivo en armonía y si puedo trascenderlo, voy a pasar a un gran estado de tal vez fuerte enojo. Me voy a enojar con el médico porque le hizo una mala praxis, me voy a enojar con el muerto que se murió, me voy a enojar con el marido que se fue, me voy a enojar con el gobierno, me voy a enojar con todo el mundo. ¿Por qué me enojo? ¿O por qué culpo al otro de lo que está sucediendo? Porque mientras tanto, mientras yo esté poniendo esta atención afuera y esta culpabilidad afuera, mientras lo esté negando, es una manera de no hacer contacto con el dolor y con la aceptación de lo que está sucediendo. O sea que las fases previas a la aceptación de lo que está sucediendo son la negación de lo que está sucediendo. Lo estoy negando porque sé que cuando tenga que aceptarlo voy a entrar en un proceso de tristeza, de angustia. Hay personas que quedan en la depresión. Más, se puede avanzar hasta un siguiente estado, pero retroceder al enojo, retroceder a la negación. Si yo puedo trascender
esto que sucedió, aceptarlo, integrarlo, es cuando va a llegar la transformación. Solamente cuando acepte, integro, transformo. Y esto es energético. Cuando dejo de querer empujar esto que está sucediendo afuera, porque no está sucediendo afuera, está sucediendo acá, entonces dejo de empujarlo, lo acepto, lo integro. Es cuando llega la calma. Por ahí hay gente que pregunta, ¿y cómo puedo aceptar que tengo un cáncer? Yo no digo que se acepte, decir, bueno, tengo un cáncer y que me quede ahí sentado, resignado a lo que está sucediendo. Que lo acepte quiere decir que integre esto que es una realidad, que está sucediendo, y cuando yo tenga esa paz y esa tranquilidad, es cuando yo puedo transformar. Pero en la negación no puedo transformar nada. En la negación no puedo dueler nada. Que es natural y que todos tenemos que atravesar duelos, de separaciones, de muertes, todos tenemos que aceptar estas cosas. Es algo natural en el ser humano. El tema es cuando todo esto, porque no hemos sido educados, no hemos sido formados para transformar esto, nos quedamos totalmente estancados, viviendo 1000 años de lo mismo, repitiendo historias y diciendo esta frase tan típica de muchas personas, es que siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Pero es que siempre estamos haciendo lo mismo, por eso siempre nos pasa lo mismo. No limpiamos memorias. ¿Por qué se habla tanto de la meditación? Bueno, ahora le han dado un montón de nombres a la meditación, hay un montón de libros hablando de meditación. Se ha mentalizado, se ha llenado de técnicas, algo que es simple. Cuando un niño está jugando con una pelota y mamá lo llama y parece que no la escuchara, el niño está tan metido en la pelota, jugando, que está en un proceso de meditación. Entonces, meditar es calmarnos, es entrar adentro de esto que sentimos y empezar a observar cómo estamos actuando, cómo está toda la energía de nuestro cuerpo, cómo están nuestros órganos, dónde nos sentimos nerviosos, dónde nos sentimos bloqueados, cómo está nuestra cabeza con nuestros pensamientos. Para eso es la meditación. ¿A dónde voy a querer ir? A un desdoblamiento astral, a conectarme con los maestros ascendidos, una vez más para recurrir a que me den algo que yo soy capaz de entregarme a mí mismo. Porque yo pertenezco a la fuente. Entonces esa información está en mí. Entonces un primer paso real y con los pies en la tierra es calmarme. Si nosotros viviéramos más en calma, no necesitaríamos estar meditando porque todo el día sería una meditación. Pero no es así. Vivimos en una sociedad y en un mundo que todo apura. Entonces nos tenemos que calmar, observar cómo estamos nosotros e ir modificando conductas. Entonces los duelos y las cosas que nosotros vamos pasando y tenemos que modificar, podríamos transmutarlas de una manera más fácil, más rápido, sin que esto nos ocasione tanto dolor, porque nos estamos haciendo cargo de lo que sentimos, de nuestras emociones. No tendríamos que recurrir tanto a las personas y a las terapias si nos hiciéramos cargo de nosotros mismos. Y soy terapeuta y doy formaciones de biodecodificación. Pero para mí esto no es un negocio. No se puede negociar ni con la salud ni con la vida de la gente.
Acá lo que tenemos que ser conscientes, los terapeutas y los pacientes o consultantes porque pacientes son los del médico, es que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Y si el otro crece, es un beneficio para el otro y para mí. ¿Cómo puede ser que un terapeuta arrastre 10 años un paciente, 5 años un paciente o un consultante? Si ese está viniendo por lo mismo, quiere decir que yo, como terapeuta, hace 5 o 10 años que estoy estancado, porque el otro me muestra algo. Entonces, lo que tenemos que hacer los terapeutas es entregar todas las herramientas para que el otro libere su vida. Y tenemos que empoderarla a la persona. Usted sí puede, no dependa de mí, usted sí puede. Usted lo va a lograr para que no dependa de mí. Porque una persona que depende de mí, hasta de una terapia, energéticamente, no se está empoderando. Por supuesto que hay gente que viene, toman una consulta, se hacen súper cargo de sus vidas y dicen, me voy a cambiar esto. Y van y lo cambian. Entonces, el proceso de transmutación de nuestras emociones y de todas las cosas que nos pasan en la vida está en ese proceso de introspección, está en mirarnos. Una constelación no me va a cambiar la vida, una biodecodificación no me va a cambiar la vida. La vida me la voy a cambiar yo mismo. Puedo pasarme la vida pensando que va a llegar algo mágico. La magia soy yo. Entonces, hablar de duelo es hablar de esta transformación de cosas que vivimos. Todo el tiempo nos estamos transformando. Y si estamos estancados es porque no nos estamos transformando. Cuando Bárbara Brennan habla de las cápsulas, de los traumas que nosotros hemos vivido, habla de algo que a mí me parece maravilloso con respecto a cómo vamos a liberar esas cápsulas. Una de las herramientas para liberar las cápsulas es la meditación. Hay mucha gente que en meditación, al ingresar a la meditación, aparece un llanto de repente. Hay mucha gente que en el proceso de meditación ve una imagen como un flash, conecta con una emoción y libera. Cuando nosotros meditamos, se va elevando nuestra frecuencia vibratoria y eleva, y eleva, y eleva, y eleva. Cuando eleva la frecuencia vibratoria, las cápsulas que están congeladas transmutan y se liberan. Para eso es la meditación. La terapia que enseñaba Bárbara Brennan, tuve la oportunidad de tomarla en Córdoba, acá debe hacer, 18, 19 años. Y este hombre que nos formaba, se llamaba terapia de núcleo. Agradecida eternamente a este hombre, Rafael. Fue una de las cosas más maravillosas que yo recibí de manos de él. Esta terapia hablaba de, en una imposición de manos, conectar con el núcleo de la persona, elevar la frecuencia vibratoria. La persona solo lo que tenía que hacer, el terapeuta, es desde su conexión, conectarlo al paciente, al consultante. La persona iba a recordar, porque hay gente que está en un estado de pánico, que está en un estado de dolor, que no tiene incorporado el amor, la tranquilidad, la perdió, o tal vez nació estresado. Entonces cuando se hacía la conexión, el ser de esa persona recordaba y elevaba toda la frecuencia vibratoria. El alma de esa persona, el ser de esa persona, lo hacía en un proceso inmediato cuando se hacía la terapia.
Hay muchas personas hoy en día que ven, clarividentes, clariaudientes. Es muy importante, si nosotros vemos un momento traumático de la persona, supongamos que estoy atendiendo a una persona y esa persona me viene con miedo al encierro. Bien. Y yo, porque soy clarividente, porque puedo ver, que no es mi caso, pero hablo de esto porque estoy preparando gente que para las formaciones de biodecodificación y se precisa saber, o por lo menos conocer esto, para ir a un punto donde nosotros no causemos problemas en las personas que atendemos. Tenemos que ser muy responsables. Si yo puedo ver lo que a esa persona que tengo enfrente, que viene en consulta y es un adulto de 40 años y me dice que tiene un problema de encierro, claustrofobia, y yo veo que a los 5 años su papá lo castigó y lo encerró, o que mamá en la gestación pasó un momento crítico en el parto y el niño estaba en el canal de parto y no podía salir, yo cierro la boca. ¿Por qué? Porque esa persona necesita conectar con ese momento de ella misma. Porque si yo le doy el dato, no le sirve a la persona. La voy a dejar con un dato mental que no le va a servir para su cambio. Y encima le puedo estar causando un problema. A mí me llegan muchas personas a las consultas que les dijeron que su papá las había abusado. Bien, se cortó ahí un momento. Les dijeron que su papá las había abusado. Ellas nunca pudieron conectar con ese momento y generaron un dolor muy grande con respecto a la relación con el padre. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad. No podemos decirle al otro lo que nosotros vemos desde esta evidencia, desde esta percepción, porque el camino es llevarla a que la persona lo vea para que el inconsciente suelte y haga consciente el proceso. Hay que conducirlo al otro a que pueda conectar con esos momentos, porque esos momentos contienen una emoción. Si yo le digo a la persona, mira, vos por lo que yo veo, tu padre te abusó, le lanzo un dato mental, pero la persona no conecta con la emoción de lo que sucedió, entonces no puede liberar la emoción, y entonces no hay sanación. La sanación no es algo de que vamos a hacer desde la parte mental, de entender. ¿Cuántas veces nosotros entendemos lo que está pasando? Hacemos una comprensión, pero cuando llega el momento de hablar con el otro, volvemos a punto cero. Entonces no es lo mismo dar informaciones que conducirle a la persona a que haga su propia sanación. Bárbara Brennan hablaba mucho de esto, liberar esas cápsulas. Lo liberamos en una meditación, lo liberamos en una terapia, lo liberamos en una biodecodificación, lo liberamos en una hipnosis. Pero conduciendo a la persona, guiando a la persona a que pueda conectar con esa emoción estancada. Porque si ustedes observan, todo lo que nosotros trabajamos a nivel terapéutico es la emoción. Viene una persona con un estado de pánico, está en un estrés impresionante. Hay un bloqueo, hay una cuestión emocional. Una separación, una cuestión emocional. Una situación con el trabajo que está relacionada con los vínculos con los padres, puede estar relacionada emoción, emoción, emoción. O sea que es poco hablar y más conectar con la parte emocional.
para liberar, abrir todos los conductos para liberar las emociones. Entonces, observemos en qué aspecto nosotros podemos llegar a tener estancos emocionales. Si tengo una situación con la pareja, si tengo una situación en el trabajo, ¿qué estoy sintiendo con respecto a eso? ¿A qué me lleva eso? Y siento que si no tengo trabajo me voy a morir de hambre. Está bien, pero la realidad es que hoy no nos morimos de hambre. Vivimos en una sociedad que tiene muchos conflictos, pero si nosotros golpeamos una puerta, alguien algo nos va a dar. Pero resulta que esa persona que viene y me está transmitiendo eso, tiene tanto estrés con perder el trabajo porque tiene una memoria transgeneracional de un abuelo que estuvo en la guerra, que tuvo en una hambruna y murió un hijo de hambre. Traigo historias del pasado sin darme cuenta, porque no soy consciente, ni siquiera estoy enterada de que ese abuelito vivió eso, las traigo a este presente. Entonces nosotros nos tenemos que bajar a la realidad. A ver, esto que estoy sintiendo, ¿es real? ¿Es real que me voy a morir de hambre? ¿O estoy con todas estas memorias transgeneracionales sobre mí? ¿Es real que yo tengo un problema con mi papá? ¿O era mi mamá que lo tenía cuando yo estaba en la panza de mi madre y que crecí creyendo que yo tenía un problema con mi papá? Y en realidad lo que estoy sintiendo es un rechazo a mi papá, que era el rechazo que mi madre tenía a mi padre. Entonces, bajarnos a lo real, a mirar realmente y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo con respecto a esto? Tengo una artritis, una artrosis, me estoy entumeciendo. ¿Dónde estoy tan duro que no le pongo flexibilidad a las cosas, a la vida, a los vínculos? ¿Tengo un problema digestivo? ¿Qué es lo que no puedo digerir? ¿Qué es lo que me pasó que no lo estoy pudiendo digerir? Tengo un problema en la garganta, que es lo que no estoy pudiendo expresar. Tengo un problema de constipación, que es en mi vida lo que no estoy pudiendo evacuar. Preguntarnos, porque la información está muy accesible hoy en día. Y transmutar eso. ¿Cómo lo transmutamos? En esa meditación, en esa conexión, en esas reflexiones que nosotros hacemos, aplicando la calma, serenándonos a nosotros mismos. La gente que tiene estado de pánico, en los instantes en que pueda calmarse, preguntarse, ¿desde cuándo tengo este estado de pánico? ¿Qué es lo que me pasó antes? ¿Sufrí un asalto? ¿Alguien quiso violentarme? ¿Qué vi yo que el inconsciente interpretó peligro, peligro? ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿A qué muerto estoy apegado también? Porque los estados de pánico están muy relacionados a estos muertos que se fueron, a estos duelos que yo no pude hacer. Y con respecto a las pérdidas y a las muertes, preguntémonos, aunque parezca tan absurda esta pregunta, ¿qué te duele de esa situación? Y nos vamos a encontrar con innumerables respuestas. Me duele no haberme podido despedir. Me duele que el otro murió y estábamos peleados. Me duele que era una persona muy joven, que no pudo cumplir sus sueños. Me duele que sufrió en el hospital. Yo he escuchado este tiempo con respecto a la pandemia. Mi angustia más grande es que lo metieron en una bolsa y lo enterraron. No pude ni verlo. Ha hecho un estallido en la cabeza a muchas personas el saber que se los metió en una bolsa.
Entonces, hay detalles y sobre ese detalle nosotros tenemos que trabajar. Yo hace muchos años atendí a un hombre que tenía un Parkinson. Nosotros con el Parkinson observamos mucho el movimiento. El movimiento de este hombre era este. Y lo hacía más abajo, en la parte del estómago, ¿no? No lo hago más abajo porque no toma la cámara. Pero hacía esto. Yo cuando le vi las manos, yo dije, parece que estuviese revolviendo algo. Entonces buscando, tiempo antes de que se desencadenara este Parkinson, había muerto un hermano de él. Pero no me cerraba a mí porque el hermano venía en un proceso de enfermedad de hacía 2 años. Él ya había tenido el tiempo de ir procesando la enfermedad. Así que eso no era. Y le seguía haciendo algunas preguntas y me dice, también dice otra cosa que me pasó, es que yo estaba durmiendo, debe haber sido las 2 de la mañana, y me llama mi cuñada, la esposa del hermano, y me dice que había decidido cremarlo. Lo iba a desenterrar a mi hermano y lo iba a cremar. Me llamó a las 2 de la mañana, me dijo eso, porque ella estaba muy angustiada y debe ser que tuvo una crisis y me dijo eso a mí. Cuando me dijo eso a mí, yo me quise morir. Y él hizo así, cuando me estaba explicando. Yo me quise morir. Y me dice, Marcela, me levanté, agarré el auto y salí como loco al cementerio. Lo quería desenterrar a mi hermano. Yo no iba a dejar que lo quemara. En el análisis de uno puede decir, y ya estaba muerto, ¿cuál es el problema con cremar? Pero uno no es el otro. Y le digo, ¿cuál era tu problema? Y lo iban a quemar, dice. ¿Cómo lo van a quemar a mi hermano? Y ahí dije yo, acá está. Y salí desesperado y quise desenterrarlo. Él estaba, no recuerdo el cementerio que me dijo en este momento, pero estaba en estos cementerios, bueno, que no son los nichos, digamos, son los cementerios parque. Él se iba a revolver la tierra. Él se iba a revolver la tierra. Fue tan grande su estrés que quedó pegado todo su sistema ahí, como se queda pegada la computadora y el celular. Así nos quedamos pegados también nosotros en cierta situación. No puedo salir de ahí. Aún así no me quedé con eso y busqué más atrás. Cuando él era pequeño, les había incendiado la casa. Y habían vivido un desastre, se quedaron sin casa. Se había quemado la casa. Estos son desencadenantes, estos son programas. Entonces nosotros, en estas cosas que nos pasan, hay toda una historia por detrás. Que no se necesita ni ser biodecodificador, ni se necesita eso de la introspección y nos vamos a dar cuenta. Entonces, preguntémonos dónde nos estamos quedando estancados, dónde duele todavía, dónde no lloré todavía. Pasarle a las cosas por encima no está bueno porque no se hace el proceso de aceptación, de integración, de llanto y todo eso se transforma en un estrés. Entonces la gente anda así. Duelar quiere decir transmutar, que se dé un proceso alquímico, que se acepte, que se integre, que se transforme. Si no podemos hacer esa transformación
es donde viene la enfermedad y donde viene el estanco en nuestra vida. Tenemos un país y una sociedad que están todos enojados, están todos enojados, que el gobierno, enojo. Y la pregunta es, ¿están enojados con el gobierno? No, están proyectando el enojo allá. ¿Con quién realmente estoy enojado? ¿Qué representa el gobierno? Es el que nos manda, nos gobierna, es la autoridad. A veces nuestro padre, entonces vamos a solucionar el enojo con nuestros padres. ¿Qué representa mi vecino que no respeta? ¿Qué representa esto? Tengo siempre problemas con mi jefe. ¿A quién viene a representar a mi jefe? ¿A papá? ¿A mamá? Porque si yo no saneo allá, ese programa va a desencadenar un problema con el jefe. Pero es adentro, no es afuera. Nunca es afuera, siempre es adentro. Y cuando digo esto de hacernos cargo de nosotros mismos, obviamente, si entra un ladrón a mi casa, primero pondré la denuncia y lo voy a sacar. Y después me voy a poner a reflexionar. Si tengo un violento al lado mío, le voy a decir basta esa situación y después me voy a poner a mirar adentro mío. Yo no estoy diciendo con esto de que siempre es adentro por mi culpa y mi culpa como la iglesia. Y no está de más por mi culpa y nos hacían que acá en la glándula timo, bloqueada. No es por mi culpa. Entonces un ejercicio muy bueno es, soy libre. De instituciones, libre. Y así empezamos a desprender programas. Entonces, de alguna manera, la información de hoy es brindarles pequeñas herramientas sobre mirar, procesar, aceptar, integrar, transformar, transmutar y sacar estancos. De esa manera cerramos los duelos pendientes. La biodecodificación habla del duelo pendiente, del duelo bloqueado. ¿En qué estadio de dolor nos quedamos en aquella situación, en esta situación? ¿En qué parte del dolor nos quedamos? Bien, les agradezco a los que están escucharon este video y este audio y realmente espero que les sirva la información. Trato de dar herramientas precisas y más allá de ser biodecodificadora y hacer hipnosis, porque uno no es eso, ¿no es cierto? Es lo que hace uno. Siempre estoy tratando de dar herramientas precisas para que les sirva a todo el mundo, ¿no es cierto? No a unas personas, que les sirva a todos en general. Entonces voy bajando, de alguna manera bajando los términos también. No quiero usar solamente los términos de la biodecodificación, porque poner términos de yacente, que son de la biodecodificación, ¿sí? De desencadenante, de programante, de todo esto, de conflicto, de estrés, de la conflictolisis, es para todos. Y también los invito a los terapeutas a hacer videos y brindar la información. Esta humanidad está necesitando que la información sea transmitida, sea dada. Basta de guardar información. La información es de todos. No hay alguien a quien le pertenezca la información porque somos canales. Bajamos información que ni siquiera es propia y la transmitimos. Y en eso está el crecimiento del ser humano. No bajamos información para guardarla.
No bajamos información para el negocio, bajamos información para transmitirla, para darla, para brindarla. Entonces, seamos súper bondadosos con la información para que haya un cambio real en las personas y en nosotros. Muchas gracias.